La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y como cada lunes vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente, pero siempre con perspectiva histórica. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa bien interesante un programa un tema, ¿no? De que poco suele hablarse, ¿no? Al menos desde estas latitudes del mundo y que por lo general, ¿no? Siempre es incomprendido, ¿no? Más adelante vamos a entender, ¿no? Cuáles son, digamos, las características sobre por qué culturalmente, ¿no? Siempre suele tenerse, ¿no? Una comprensión distinta sobre ese tema, ¿no? Y pues hoy justamente vamos a hablar sobre el Islam y las connotaciones negativas que ha tenido, digamos, la práctica de esta religión en el mundo occidental, no solamente en el presente, sino también esto verlo desde una perspectiva histórica, puesto que a partir de esto, ¿no? Podemos entender muchas de las características que actualmente, ¿no? Se encuentran presentes en el mundo presente. Y pues bueno, pues ya andamos por acá en el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio y también ya anda por acá Misael Chaboya, que nos acompaña hoy. Misael, ¿cómo andamos? Hola Augusto, pues bien, ya aquí listo para un programa también que nos invita, nos obliga a posicionarnos, como lo hemos planteado ya desde el programa en el que hablábamos justamente sobre Palestina y el genocidio sionista. Y como ya lo decías, finalmente en esta última parte de tu saludo, de tu introducción, bueno, hablar del Islam y de la islamofobia nos permite entender una parte del panorama bélico actual entre Europa, Estados Unidos, Irán, el genocidio que comete justamente el ente sionista de Israel contra el pueblo palestino, que es continuar remarcando cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y creo que como historiadores, pues queremos continuar conversando sobre un tema y contribuir con elementos históricos, pues desde nuestra formación profesional. Así es, Misael, yo creo que es importante, ¿no? Pues que exista justamente, ¿no? Este espacio que el IMER nos provee para poder reflexionar un poco, ¿no? Sobre los temas de actualidad y siempre, ¿no? Desde una mirada crítica y sobre todo, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? Que provea elementos, ¿no? Para una mejor comprensión de este presente, ¿no? Un presente que es complicado, un presente que es doloroso y que prácticamente, ¿no? Tiene al mundo en una situación de completa inestabilidad, ¿no? Y de cierta manera cierto temor, ¿no? Por las cosas que puedan pasar en el futuro. Bueno, pues vamos a hablar del Islam y de la islamofobia, como justamente lo había enunciado al inicio del programa, pero también hay que establecer, ¿no? Digamos, algunas cuestiones, digamos, no sé si conceptuales, en torno a lo que significa el Islam, ¿no? Y sí, primero, ¿no? Hay que abrir con esto el programa y establecer primero qué es el Islam. Bueno, pues en términos generales, el Islam, como sabemos, es una religión monoteísta que basa sus prácticas en las enseñanzas, ¿no? De quien se considera el último profeta, ¿no? Mahoma, que vivió entre los años 570 y 632 de nuestra era, ¿no? Es decir, dentro del calendario cristiano sería básicamente, ¿no? Un después de Cristo. Uh-huh. Las enseñanzas del profeta Mahoma se encuentran contenidas en el Corán, ¿no? Que para los musulmanes, que es como se denomina, ¿no? Los practicantes del Islam, sería básicamente, ¿no? La palabra de Dios que fue revelada a Mahoma, ¿no? El último de los profetas. Geografía. ¿En dónde se desarrolla el Islam? Bueno, pues el Islam se desarrolla en lo que se considera, ¿no? Oriente Medio, la península arábiga. Y pues veremos, ¿no? Más adelante cómo es que se extiende esta religión hacia otros lugares, ¿no? Asia, el norte de África y, aunque a los españoles les duela, la península ibérica, ¿no? Que es un tema también del que valdrá en algún momento hablar, ¿no? La negación de los españoles a hablar sobre su pasado musulmán. Y pues esta religión, pues
tiene fuertes, digamos, connotaciones de las religiones abrámicas como el judaísmo y el cristianismo, puesto que su Dios, que en este caso, ¿no?, ellos lo dominan como Alá, es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos, ¿no? Salvo que acá en el Islam no existe, por ejemplo, ¿no?, la Santísima Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo, ni tampoco, ¿no?, la existencia, ¿no?, de un hijo, ¿no?, como en el caso del cristianismo sería Jesús, ¿no?, sino que únicamente se puede considerar una deidad única, ¿no?, en este caso. Y en el caso del Islam, pues Jesús es un profeta más, ¿sí? ¿no? Uno de tantos profetas, exacto. O sea, no se reconoce, perdón. No tiene una figura divinizada, pero por supuesto que es una figura relevante. Es importante, ¿no?, dentro de, digamos, ¿no?, dentro de estas prácticas, ¿no?, dentro de la concepción del Islam, ¿no? Jesús es reconocido, ¿no?, como un profeta más, ¿no? Bueno, y para entender un poco, ¿no?, sobre cómo es que se desarrolla el Islam, ¿no?, y cómo es que se extiende, pues hay que entender un poco, ¿no?, cómo es que cómo surge, ¿no?, el Islam como una religión de Estado. Antes de esto, pues se puede entender el Islam antes de Mahoma o el Islam después de Mahoma, ¿no? A partir de esto, la península arábiga, digamos, antes de la aparición de Mahoma, existían tribus de beduinos que habitaron esta región, por lo general tribus nómadas, pero que con el tiempo pues fueron asentándose, digamos, en ciudades a partir de fuertes vinculaciones económicas, ¿no?, con otras partes, digamos, de Oriente Próximo, Asia, África y algunos lugares de Europa, ¿no? A partir de estas relaciones comerciales, esas tribus nómadas pudieron establecerse en ciudades. Tenemos la Meca, por ejemplo, y Medina como dos de los centros políticos más importantes del mundo islámico. Y pues a partir de esto, ¿no?, vemos cómo surgen estas importantes ciudades, ¿no? Y cómo en este mundo pues también existe un fuerte entramado político, económico, social y cultural que más adelante determinará incluso, ¿no?, la aparición de personajes como Mahoma. Y vamos a hablar un poco de Mahoma. Pues Mahoma, como bien lo había anunciado, pues nace entre los años 570 y 632 de la era actual, y pues es un personaje, ¿no?, que está fuertemente influenciado por las ideas del judaísmo y del cristianismo, salvo que acá pues veremos, ¿no?, cómo Mahoma lleva como una completa reinterpretación, ¿no?, de la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Mahoma se erige como un hombre de Estado, un hombre, digamos, fuerte en la política, a partir, digamos, de la disidencia entre lo que se considera los mequís, que son las élites del mundo arábigo, y los musulmanes, ¿no?, que son, digamos, grupos política y económicamente poco favorecidos. Esta posición le lleva a Mahoma, ¿no?, durante su vida a ganar diferentes adeptos, y esto es lo que los lleva, ¿no?, pues de cierta manera a posicionarse sobre grupos políticos rivales, pues que lo ayudan, ¿no?, a consolidarse como un jefe político e incluso, ¿no?, a establecer al Islam como una religión de Estado a partir del siglo VII. Hasta que lo desviven. Exactamente. Mahoma, por supuesto que es una figura súper interesante, ¿no? Es a quien se le aparece el Jibril, que para los cristianos es el arcángel Gabriel. Uh-huh. Y bueno, le revela la palabra de Dios, y pues hay una vertiente que dice que aunque no sabía leer y escribir, pues de pronto milagrosamente sabe leer y escribir. Hay otras partes que dice que bueno, todo lo que le dice Jibril lo va memorizando, finalmente lo va replicando con los que empiezan a ser sus seguidores. La primera seguidora que tiene Mahoma, pues por supuesto que es su esposa, y a partir de ahí empieza justamente la construcción de una nueva religión que justamente conocemos como el Islam, y que siglos después también sus seguidores hacen el esfuerzo por recuperar los cantos de Mahoma y se convierten en el libro que conocemos hoy como justamente el Corán, ¿no? Bueno, pues a partir justamente de esta época que nos habla Augusto del siglo VII, VIII, pues vamos a ver que el Islam también tiene una expansión gigantesca, aceleradísima. Como ya lo decías tú, el Islam llega a Europa, la península ibérica, y 2 siglos después tenemos ya el califato de Córdoba, que pervive hasta el siglo XV. Tenemos a la parte de Asia, el sur, el centro, el oriente asiático, se van paulatinamente, o no tan paulatinamente, aceleradamente se van islamizando. Obviamente todo el norte de África, digamos que este vacío que va quedando con la desaparición ya siglos antes de lo que fue el antiguo Imperio Romano de Occidente, pues van ocupándose espacios justamente que hoy siguen siendo parte también de territorios pues fuertemente islamizados, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se va haciendo la construcción de un mundo islámico como una potencia cultural, además súper interesante. Se da, por ejemplo, el rescate y traducción de textos griegos, prácticas científicas, desarrollo tecnológico
tecnológico que es muy importante también allí, mucho del desarrollo tecnológico que después hacia finales de la llamada Edad Media se conoce en Europa occidental, pues justamente llega a través de los árabes, ¿no? Y en el caso de España, como tú lo dices, aunque niegan parte de su historia, pues obviamente mucho incluso del lenguaje de los españoles hoy en día y del lenguaje que utilizamos acá en México y América Latina, pues tiene mucho que ver con la influencia árabe de justamente de los siglos 8 a 15 que estuvieron ocupando la península ibérica, ¿no? Bueno, también tenemos un desarrollo filosófico súper interesante, y solo para terminar, a mí me gustaría mencionar el caso de Ibn Khaldún, que es uno de los filósofos de la historia más antiguos, digamos que tenemos previo al pensamiento filosófico de la historia en el mundo occidental. Él tiene una obra que justamente en la que ya plantea la cuestión de la construcción del discurso histórico, el uso de fuentes, y bueno, pues tenemos dos casos súper importantes, que es la invasión islámica en la península ibérica, el proceso además que se va dando de reconquista española que termina con la expulsión de los judíos, por ejemplo, en 1492, y también de los musulmanes cristianizados hacia 1609. Digamos que es toda esta recomposición del mundo que se va dando durante los siglos 8 a 16. Y el otro caso que también me parece muy relevante, pues es que el Islam se expande desde África o desde esta parte de la península arábiga a través del comercio, las conquistas militares hacia el sur del continente africano, en el desierto del Sahara, y en Asia pues a través de China, ¿no? De la India, y finalmente llega hasta Filipinas. Algo que se me hace bien relevante es que cuando Fernando de Magallanes llega a Filipinas, pues se encuentra con un sultanato que existe de aquel otro lado del mundo, ¿no? Sí, o sea, justamente, ¿no? Esta expansión cultural se debe principalmente, ¿no? Que yo podría interpretarlo incluso, ¿no? Como una especie, ¿no? De red de conveniencias en donde, pues, si bien sí existe, ¿no? La fuerza, ¿no? De las armas para la conquista, ¿no? Muchos territorios, pues el Islam siempre estuvo, digamos, ¿no? Abierto a la diversidad cultural y étnica, ¿no? De los diferentes lugares, ¿no? En donde se asentó. Es decir, pues esta amplia diversidad de etnias, idiomas, grupos sociales, grupos culturales, es lo que a mi perspectiva incluso, ¿no? Podría definir, pues, que este imperio islámico, pues, se haya extendido durante muchísimo tiempo y haya expandido durante gran parte del mundo, ¿no? Incluso podemos encontrar una India medieval islámica, por ejemplo. Sí, zonas tan lejanas como China, Mongolia, que se van islamizando, pues justamente desde el siglo XIV, XV, XVI. Y bueno, pues seguiremos hablando un poco de este recorrido histórico. Nos interesa llegar hacia justamente el presente para entender cómo es que surge este pensamiento islamofóbico. Así que no se vayan, querida audiencia, nos vamos a una breve pausa. Recuerden que están escuchando Interruptus en Radio Ciudadana. Estamos hablando sobre Islam e islamofobia. Regresamos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando sobre Islam e islamofobia. Bueno, pues en el bloque anterior les dimos un breve recorrido, ¿no? Sobre la historia del Islam, ¿no? Su formación histórica, digamos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La construcción de esta religión, ¿no? A partir de las enseñanzas del profeta Mahoma, y cómo es que a partir, ¿no? Del establecimiento de un imperio islámico y de las amplias redes culturales, ¿no? Que se forjan a partir del siglo VII de nuestra era, pues es que logra consolidarse un imperio que prácticamente no va desde el Al-Andalus hasta China, ¿no? Incluso, ¿no? Pasando por
por incluso Oriente Rusia, Medio. ¿no? Incluso Rusia, ¿no? O sea, podemos ver la extinción del Islam por prácticamente, ¿no? Todo lo que era el mundo conocido en esa época. Y pues a partir de esto, ¿no? Una de las principales claves en las cuales se puede leer, ¿no? Incluso una especie de decadencia del mundo islámico, pues esta diversidad étnica, ¿no? Pues que conlleva diferentes luchas por el poder en las diferentes partes del Estado Islámico y que de alguna u otra manera, ¿no? Pues entra en una especie de crisis, ¿no? Cuestión que incluso será aprovechada, ¿no? Por ciertos grupos en el poder, como en este caso, ¿no? Serán los turcos musulmanes que lograrán establecerse, ¿no? Un centro de poder muy importante en Oriente Próximo, ¿no? Y pues a partir de esto, como ustedes lo sabrán, a partir de entre el siglo IX y XI y sobre todo del siglo XI en adelante, tendremos un proceso histórico muy importante de luchas de religiones que son las cruzadas. Claro, a partir justamente de esta idea de que la Tierra Santa para los cristianos está ocupada por los musulmanes, como en este vaivén de disputa territorial por lo que se considera para los dos territorio santo, pues se va dando justamente esta construcción de este enemigo para la cristiandad que son los infieles, ¿no? Y como además empiezan a vincularse con un símbolo de salvajismo, como de atraso, obviamente hay toda una dimensión moral porque estamos hablando de una disputa religiosa, sí, pero al mismo tiempo también con dimensiones políticas. Recuerden ustedes, querida audiencia, que el territorio, por ejemplo, controlado por el Imperio Otomano ya para el siglo XVI, que cierra la ruta de la seda, pues ocasiona que Europa justamente se vuelque hacia el Atlántico para empezar a buscar nuevas rutas comerciales, pues porque las rutas comerciales habían sido ocupadas ya por el Islam, ¿no? Por el Imperio Otomano. Y bueno, estamos no solo con una disputa pues religiosa, sino con una disputa económica, política, que va a atravesar todos los siglos que vienen, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y pues tenemos esta presencia ya desde muy antiguo, esta disputa justamente entre Islam y el catolicismo o el cristianismo, que va a derivar en pues todo un proceso de construcción del enemigo y de islamofobia, ¿no? Sí, ¿no? De cierta manera, desde el cristianismo se empieza a ver, ¿no? A los musulmanes, ¿no? O los practicantes del Islam como los enemigos, ¿no? Que son aquellos que ocupan, ¿no? Lo que se denomina la Tierra Santa, y a partir de ello, ¿no? Pues los principales reinos que se consolidan en Europa Central, pues inician, ¿no? Una serie de campañas militares para expulsar, ¿no? A estos infieles, ¿no? De la fe, que andan por allá ocupando Tierra Santa, en este caso. Y claro, bueno, una dimensión importantísima tiene que ver, pues, con la expansión europea a lo largo del territorio africano, del territorio asiático, que van a ir configurando justamente esta disputa territorial por el control de la mano de obra, por supuesto, porque hay mucha población, por ejemplo, esclavizada en el continente africano, que va a ser disputada entre el Islam, entre los cristianos, tanto católicos como protestantes. Y bueno, pues esta expansión colonial europea hacia Asia Occidental y Central, hacia el norte de África, hacia la India, hacia Indonesia, hacia Egipto, Argelia, Sudán, digamos, todos estos territorios que van a ser ocupados en la expansión colonial europea, sobre todo Francia, Inglaterra, por supuesto, o el Imperio Británico en el siglo XIX, pues van a ir configurando la mirada hacia el salvajismo, ¿no? El atraso cultural, el atraso moral, por supuesto, el atraso civilizatorio, que va a ir marcando y que va a ir definiendo justamente esta repercusión en el mundo islámico, en donde también el pensamiento occidental colonial pues empieza a generar impacto, ¿no? Exacto, o sea, digamos, esta parte, ¿no? De la construcción de los grandes imperios occidentales, pues de cierta manera, ¿no? Su expansión por todo el mundo, pues empieza, ¿no? A establecerse este paradigma, ¿no? De progreso científico, tecnológico y civilizatorio, incluso, ¿no? Lo que se puede denominar como un ojo imperial, ¿no? Ver todo aquello que no es protestante, incluso que no es cristiano, que no es blanco, y pues como un sinónimo de atraso, ¿no? Y aparte, entre toda esta mirada, pues vemos incluso, ¿no? Una especie de ya de regiones del Islam en decadencia, pues que también van a ser, digamos, ocupadas, ¿no? Por muchos de estos grandes imperios, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Egipto y la presencia colonial británica, ¿no? Desde, digamos, ¿no? Desde el siglo XIX, incluso desde antes. Sí, claro, y bueno, eso obviamente va a generar un proceso de europeización o de occidentalización del propio Islam. Y va a tener distintas respuestas, ¿no? Respuestas que son reactivas justamente a esta mirada o esta presencia colonial europea en el mundo islámico, o también procesos justamente de mayor incorporación de elementos culturales de Occidente, pero va a pasar algo que va a ser muy importante para el desarrollo de estas prácticas, digamos, islámicas de resistencia o de respuesta, que es la disolución o la desaparición del Imperio Otomano en 1924. De ahí en adelante
tenemos ya justamente pues la disolución, la desarticulación política, económica, territorial del mundo islámico, que justamente avanzando hacia el siglo XX nos va a permitir entender cómo es que pues las distintas influencias occidentales hacen mucha merma en el mundo islámico, y por supuesto también desde Europa y el mundo occidental se construye ya una islamofobia moderna, digamos, del siglo XIX, ¿no? Capitalista. Por ejemplo, bueno, ya avanzando un poquito más en el tiempo, tenemos casos como los países petroleros, ¿no? Islámicos de Asia Occidental, o de lo que desde el mundo europeo se llama el Oriente Medio. Tenemos la Guerra Fría, acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, la disputa justamente entre la URSS y Estados Unidos, o el polo capitalista, justamente por la influencia. Tenemos la influencia en Afganistán, ¿no? Del comunismo soviético. Tenemos también, por supuesto, como respuesta, pues la incorporación a ahí en los Estados Unidos de metiches que empiezan a vincularse con el Talibán, y finalmente como respuesta al comunismo tenemos un fundamentalismo islámico que hasta nuestros días sigue ocupando territorios y que sigue teniendo un impacto mundial. Irán y su revolución islámica en la década de los 70s y 80s, una nueva visión también del terrorismo, ¿no? Vinculado ahora con los árabes musulmanes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, tenemos como el caso más atroz, que es justamente las Torres Gemelas y la invasión de Irak y Afganistán. Exacto, o sea, sobre todo cómo desde Occidente, ¿no? Se empieza a tener una mirada de Oriente, ¿no? Es una mirada que, digamos, no es nueva, pero que se va refrescando, ¿no? A partir de las vicisitudes, ¿no? Del momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no pienso en la Guerra Fría, ¿no? El enemigo, el comunista. Durante prácticamente, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, el enemigo fue todo aquello, ¿no? Que implicara el terror rojo, ¿no? Y que de cierta manera este discurso servía para los intereses imperialistas, ¿no? De los Estados Unidos alrededor del mundo. Pero también esta etapa, ¿no? De los años 90 y el fin de la caída de la Unión Soviética, de cierta manera necesita Estados Unidos como imperio establecer un nuevo enemigo, ¿no? O establecer un otro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos a partir de este momento? Pues la integración, ¿no? De una nueva, de este discurso de islamofobia a partir, ¿no? De estos países, por ejemplo, árabes petroleros, en donde, pues, también se les pone el ojo colonial, y a partir de los recursos naturales, ¿no? Pues se lleva a cabo, por ejemplo, la Guerra del Golfo, y digamos más adelante se utilizan, ¿no? Los llamados actos terroristas del 9/11 para, digamos, que este discurso comience, digamos, a tomar forma, y es un discurso que prácticamente no sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Y además está súper articulado, propaganda en el cine, por ejemplo, ¿no? Toda la construcción justamente de esta idea del fundamentalismo islámico como aquello que está en contra de la libertad secular, de la democracia. Por lo tanto, hay que llevar, como bien dice el discurso de Estados Unidos, hay que llevar la democracia y la libertad a aquellos países. Y bueno, pues el Islam justamente se empieza a construir ya de manera muy clara a finales del siglo XX y principios del XXI como una especie de, digamos, como mundo en donde la opresión religiosa está pues por todos lados, ¿no? Donde la dictadura justamente es una de las características, la ausencia de libertades, y sobre todo, pues con lo que hablábamos hace unas semanas acá en Interruptus, con el enclave colonial de, pues, el ente sionista, y justamente cómo Israel pues sirve para los intereses de Estados Unidos y de Europa para seguir atacando al mundo musulmán, al mundo islámico, que pues es el pueblo palestino, ¿no? Exacto, o sea, pues vemos, ¿no? Como pues ya desde el siglo XIX, ¿no? Pues ya existe un ojo, ¿no? O un interés por la ocupación de estos territorios, y que, como bien lo mencionas ahora, Misael, pues la aparición de este ente llamado Estado de Israel, mal llamado Estado de Israel, o como sea, ente sionista, exacto, pues no es casual, ¿no? Tener, digamos, una mirada occidental, ¿no? O un punto, digamos, occidental en este mundo islámico, pues que ayude de cierta manera, ¿no? A mantener bajo control a todos esos países, ¿no? Islámicos que andan por allá. Y pues a partir de esto, pues vemos cómo se construye a través de estos medios de comunicación masivos en Occidente, pues digamos, una mirada negativa, ¿no? Sobre lo que implica las prácticas, ¿no? Del Islam. Muchas de estas miradas negativas pues se asocian principalmente a esos fundamentalismos. O sea, es importante decir, ¿no? Islam o musulmán no es lo mismo a islámico. Exacto. O sea, tampoco no es muchas veces, ¿no? Se suele tergiversar estos conceptos y todo suele asociarse de esta manera, ¿no? Desde un punto de vista incluso moral, judio-cristiano, que tenemos en esta parte del mundo, tendemos, ¿no? A satanizar o demonizar todo aquello que nos es culturalmente ajeno también. Sobre todo esta idea de que está tan
lejos aparentemente de nuestra realidad cultural, que bueno, hacemos también una generalización. Si hablamos del Islam, seguramente en el imaginario de mucha gente permeado por el discurso propagandístico de Estados Unidos, tiene que ver con Islam igual a Talibán, ¿no? Igual a Saddam Hussein, aunque ya ni existe, pero pues toda esta imagen justamente de Osama Bin Laden, que bueno, en Estados Unidos y en México, por supuesto, se recuerda con este ataque poco claro del ataque a las Torres Gemelas, pero a partir de ahí justamente, bueno, pues hoy, si podemos hablar del Islam hoy en día, pues tenemos que el Islam es de las religiones más importantes del mundo. La segunda en muchos más países, importante. exactamente, ¿no? En muchos países tiene una presencia desde Rusia, por supuesto Estados Unidos, en México hay comunidades también musulmanas, y lo cual también explica que, por ejemplo, recientemente se haya conocido de presencia de militares y de agentes del Mossad en México, específicamente en Chiapas, pues porque ahí hay una aparición de una colectividad musulmana y por lo tanto desde el ente sionista se envía justamente presencia israelí para, digamos, como acotar a partir de presencia de vacacionistas israelíes en México, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay muchos países con presencia islámica, China y la India, por supuesto, y todo el sur asiático. Bueno, pues llegamos al final. La verdad es que hay mucho que decir sobre el Islam y la islamofobia. Quisimos darles algunos elementos para que ustedes, querida audiencia, pudieran tener también alguna idea más clara sobre todo esto que estamos viviendo en el mundo. Vamos a continuar seguramente hablando de ello, y bueno, pues agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público. Hoy nos acompañó, y agradecemos a Edgar Zárate en los controles técnicos y a nuestro productor, como siempre, Hernán Nájera. Recuerden escucharnos en imer.mx/programas, escríbanos a las redes sociales de Radio Ciudadana y también de Interruptus Radio. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto. Hasta luego. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.